Bienvenido, Gustavo, a esta novena edición. Gracias por estar aquí. Te paso los micrófonos, Víctor. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta primera presentación de la Feria del Libro de Educación Morelia con la saga A Raid del autor Gustavo Kraft, o su nombre completo y real, Gustavo Javier Hernández de la Peña. Él viene de Puebla, Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza. Ha hecho un largo viaje esta mañana para llegar aquí a Morelia y estar con nosotros. Y pues bueno, a él lo conocí hace 2 años en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ambos fuimos autores del stand del Tintero Taller Editorial, el stand que en ese entonces era M8. Y pues bueno, a partir de ahí hemos hecho una amistad muy sinérgica que ha consistido en acompañarnos, guiarnos, buscarnos presentaciones. Si yo voy a Puebla, él me acompaña, e igualmente ahora que él viene a Morelia, pues bueno, yo lo acompañé. Y pues bueno, ha sido una amistad constructiva. Y pues bueno, ahora llegando a este evento, pues también es pues parte, ¿no?, de este mismo espíritu colaborativo que hemos podido hacer a través de este tiempo. Y pues bueno, él nos presenta una serie de literatura épica, literatura que bien podría inscribirse en un tipo de creación que se llama mitopoética. ¿Qué es esto? Bueno, Tolkien escribe en el año de 1931 un poema que se llama Mitopoieia. Entonces, lo que Tolkien hace a través de su carrera es contarnos historias nuevas, historias fantásticas, historias de aventuras, historias épicas, a partir de preexistencias, a través de mitos clásicos, mitos tradicionales que provienen de culturas milenarias, culturas ancestrales, antiguas. Entonces, encontrarán en los escritos de Tolkien muchas referencias a la Edad Media, a Egipto, a Grecia, a la tradición judeo-cristiana, bueno, en el caso, por ejemplo, de otros personajes también se podría hacer Mesoamérica. Y esto también va muy de la mano con la teoría de Joseph Campbell, con El héroe de las 1000 máscaras, y también con Christopher Vogler en épocas más recientes, que ha reinterpretado el viaje del héroe, pero pues poniéndole unos pasos más y también reinterpretando los arquetipos. Entonces, él, dentro de los eventos que hemos estado compartiendo y de la vez que fuimos, bueno, que yo fui a Puebla y que hicimos un evento en el Callejón Mágico, que es una cafetería y un restaurante temático de Harry Potter, que ahí localizamos en pleno centro de Puebla, que está padrísimo además, se los recomiendo. Si alguna vez van a Puebla, tienen que ir, no se lo pueden perder, porque es toda una reconstrucción de diferentes escenarios de las películas de Harry Potter. Y ahí hablamos, bueno, él de esta saga de novelas, yo de Sustancia Quemada y de la República Surjuaniana de México. Pero él a lo largo de este trayecto ha estado presentando diferentes personajes que, si ustedes leen esta saga, podrán reconocer fácilmente, sobre todo a Jesús, que en este libro, en Rey de Reyes, que es el más grueso, muy bien, hace una reconstrucción o una reinterpretación y una representación de esta figura que, pues bueno, ha marcado incluso la historia de la humanidad desde hace más de 2000 años, como un héroe, más que un mártir o una persona que viene a redimir al mundo con su muerte y con sus enseñanzas. Es un dios guerrero, es un iluminado que sí, digamos, de que tiene una muerte, pero esa muerte le ayuda a trascender, ¿no?, y regresar con mucho más fuerza. Que digamos que, bueno, este discurso cristiano de esta tradición, pues así nos lo presenta, ¿no? No es un simple mortal, sino que es un personaje que viene con una misión muy en específico, y cuando logra cumplirla sin caer en las tentaciones del maligno, del diablo, es que
pues bueno, logra ascender a los cielos, resucita, en lugar de morir y quedar así, regresa con más gloria, ¿no? Entonces es una gloria reinterpretada y que creo que también es una manera de dirigirse a las expectativas de los judíos con respecto a este líder mesiánico, ¿no? Que también ellos todavía a la fecha siguen esperando a ese Mesías, a ese héroe, a ese líder, que vuelvan a ser los grandes de nuevo, como lo fueron, por ejemplo, con Josué, con David, con Salomón, que ahí hay como una línea, ¿no? Que se rompió con el exilio a Babilonia y que sí regresaron gracias a los persas, pero pues ya no ha vuelto a ser lo mismo. Después volvieron a ser oprimidos, los romanos que también los hicieron polvo, los exiliaron, los dispersaron por el continente europeo, por Asia, por África, pues por todo el mundo, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Siguen siendo asuntos y problemas sin resolver, que la geopolítica trató de dar una solución, pero lo cierto es que 75, 77 años después, pues sigue siendo motivo de muchas guerras, ¿no? Y de muchas destrucciones y de mucha, ¿cómo se puede decir? Puntos de vista encontrados. Exacto. Ajá. De hecho es un tema como que muy ríspido todavía de comentar. A lo largo de nuestras pláticas, también con Gustavo, y bueno, antes de pasárselos para que él les cuente la mayor parte de sus creaciones, porque además no solamente son novelas, ya también ahorita él nos va a dar más información. Él no niega la cruz de su parroquia, la cruz tolkieniana, que es lo que ha inspirado a esta serie, ¿no? Entonces también hay diferentes animales mitológicos que tienen su aparición, su participación, como por ejemplo dragones o personajes inspirados en el dragón, pero tú les haces pues tus personalizaciones, ¿no? Dentro de esta construcción mítica de tu propio mundo ficcional. Exactamente. Entonces, pues bueno, hay diferentes mercancías por ahí, hay pines, hay esculturas, hay también personajes creados para novela gráfica. Entonces, de todo eso él nos puede hablar. Entonces, esto de Arraid no solamente son novelas, sino que es todo un universo transmediático que bueno, él está haciendo con mucha pasión y además con mucho ahínco. Y el hecho de estar en Morelia, pues también es parte de su viaje de héroe y sus aventuras. Entonces, pues bueno, sin más, un aplauso a nuestro autor y ahora sí le cedo la palabra. Pues antes que nada, muchas gracias, amigo Vic. Y bueno, yo rápido me presento. Generalmente decían los pitagóricos. Yo soy egresado de filosofía de la UAP, de la Benemérita. También tengo otra en la licenciatura en ingeniería. Soy también ingeniero gráfico. Pero como decían los pitagóricos, ¿no? Ninguna turbie merece ordenar al hombre, sino sus acciones. Desde muy chico me ha gustado mucho el conocimiento desde la primaria. Y leí un libro que me conmocionó. Ahorita estaba yo viendo muchos libritos y ya estoy yo loquito, ¿no? O sea, la cabeza empieza a divagarme. Y una de las preguntas más fuertes que siempre me hago es: ¿qué es la realidad? ¿Es un pseudorelato o realmente tangiblemente existe la realidad? Para Isaac Asimov, lo real no existe. Y viene en un libro muy padre que se llama Civilizaciones Extraterrestres, donde postula que la nada es un abismo que te está observando en silencio, y también lo dice Tony Loigi, que es un escritor maestro de terror cósmico en Estados Unidos, muy seguidor de la escuela de Lovecraft, de Howard P. Lovecraft. Entonces, cuando esa frase me retona en la cabeza, dije: yo tengo que volver fantasía, el conocimiento, la teología y la antropología. Esta saga es ¿cómo le podría decir? Como cuando echas a la licuadora todo y lo remueves, es lo mismo, pero lo tienes que interpretar. Acertadamente aquí mi colega Vic dice que me inspiro en Cristo. Les voy a decir por qué me inspiro en Cristo. No es una novela cristiana, de hecho yo soy ateo, no me considero creyente, pero tampoco puedo mofar o burlar de una figura que se merece respeto. Yo viajé hasta Turquía, estuve en Grecia, estuve en Efeso, estuve en Tierra Santa, en Jerusalén, y antropológicamente Jesús es un personaje que sobrepasa a muchos líderes espirituales. Ni siquiera Siddhartha Gautama en la India, Buda puede conspirar una iluminación tan profunda como el maestro. E incluso en las cartas de Carlos Marx, padre del comunismo, y eso decía que el comunismo se funda en el cristianismo, y el primero en fundamental lo fue Jesús. O sea, Jesús era una mente que estaba muy avanzada para su tiempo.
Era un maestro de muchas cosas, espiritual, filosófica, teológica y demás. Entonces un día yo leí un libro de unos rusos que hacen una investigación muy profunda cuestionándose la divinidad de Jesús. Y si Jesús no fue divino y solo fue un solo hombre que quiso trascender por su legado, por su pasión, por todo, ¿eso le quita también lo divino o no? Entonces yo lo empecé a estudiar y dije, inclusivemente si no era realmente el Hijo de Dios, lo hace más divino. Porque hoy en día no sabemos amar. Y cada vez estamos más en las sombras, lo dice Will Smith, ¿no? Con la canción de Paul Martin en Soy Leyenda, I'm the Legend. La humanidad cada vez más está en la oscuridad. Y la oscuridad nos está susurrando nuestra destrucción. Y ya se empieza a concebir esa destrucción, ¿no? Con los americanos, con los chinos, con esta IA, que inclusive el propio Guillermo del Toro, que le mando un saludo, lo conozco, no es mi amigo, pero lo conocí en un evento. También a Ricardo Arnáez, productor de La Nahuala, ese sí es mi amigo, compadre de Puebla, Pipope. Y lo que dijo Guillermo en su masterclass es muy real. La IA no nos debe de espantar porque no tiene un alma su arte. El ser humano que concibe realmente un alma hace que las cosas tengan una voz. Y ninguna IA va a poder suplantar el corazón del arte. Nunca. Porque el arte está vívido. Aunque rápido, un sketchback, ¿no? De la filosofía alemana, siglo XVIII. Friedrich Hegel decía que el arte había muerto. Porque realmente el arte para los griegos no era una interpretación de formas o de figuras. El arte estaba vivo y se representaba en Dios. O sea, ellos cuando escultaban tú lo debes saber, que tu sustancia quemada, ¿no? De que estos dioses eran vivos. O sea, no es como cuando vamos al templo y ahí está el santito y nada más lo vemos, ay, su cara de mártir. No, los griegos hablaban con la escultura, y las esculturas es como si estuvieran drogados los griegos, y les hablaban, no sé si comían peyote o algo así, pero les hablaban. O sea, el arte te tiene que hacer estremecer de lo falso a lo real. El arte te tiene que seducir en otro espacio-tiempo que no contiene la realidad. Eso es lo que dice Hegel. Hegel dice, el arte no tiene que ser vendible, porque cuando se vende ya deja de ser arte y se muere. Y ahí es donde está el primer anunciamiento de la muerte del arte con Hegel. Después, 100 años después, Friedrich Nietzsche dice que Dios ha muerto. Y en la medida de por qué muere Dios, porque la gente ya no tiene fe en Dios. Y después, 200 años después, se habla de la muerte de la filosofía con este tipo, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. El que estaba en una silla de ruedas y era el más... Stephen Hawking. Él dijo que la filosofía había muerto. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros ya no nos atrevemos a pensar, y mucho menos a cuestionar. Y eso es Arre, cuestiónate, pregúntate, entretiénete sí, pero a la vez aprende entreteniéndote. El primer libro, es un comic book, porque yo soy también ilustrador, y bueno, intenté ilustrar mi novela, que a lo mejor está horrible en mis ilustraciones, ¿no? Pero hice el intento, y es una combinación de novela gráfica con novela literaria, y la narro novela cómic. Y es un pasaje de varios libros que te introducen a la aventura de Pedro Susej. Pedro en arameo es piedra, Susej es al revés, Jesús. Entonces, cuando dices Pedro Susej, es la piedra de Cristo. ¿Por qué? Jesús una vez le dice a Pedro, en ti cimento mi iglesia porque tú eres la roca, la piedra, y en ti está el cimiento. Pero eso es algo alegórico. El problema que nosotros tenemos es que nos los interpretó la religión católica a su beneficio y la cristiana igual. En el concilio de Ilea, y eso lo investigué en Turquía, viene Constantino el Grande y hace un business. La religión se volvió un business. Y eso no debe de ser. Cuando Jesús dice, en ti está fundamentada la iglesia, no es en algo tangible, es en el espíritu, es en los axiomas, en las formas de ayudar del uno al otro. Y Pedro ayudó al maestro, y en esa ayuda está la iglesia. No, o sea, es que es un viaje muy, muy profundo esto, ¿eh? Entonces, en este libro hago que Pedro lo combino también con Alejandro Magno. No es puramente Jesús. Yo hice como a Tori Toriyama, una fusión, ¿no? Si tienes a Goku y a Vegeta, Gogeta. Y dije, ¿y qué pasaría si tienes a Cristo y a Alejandro Magno? Pues ahí está Pedro Susej, ¿no? ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, si tú investigas qué fue el reino mesiánico helénico, ese cuate a la edad de 32 años llegó a conquistar todo el mundo. Tú que eres apasionado de los griegos, yo cuando leo de Alejandro Magno digo, este era un superhombre, cuando lo dice Nietzsche, más allá del hombre, se enaltece a sí mismo en su acción. Le dijo a su padre Filipo, tú tienes ya un reino, pero está muy pequeño para tus pies, ve y construye uno más grande. Y lo hizo.
¿Sabían cómo muere Alejandro Magno? Muere en Babilonia envenenado y aparte también por un alcohol, ¿no? Él era muy borracho, eso sí, y lo dice Marco Aurelio. A veces los grandes hombres tienen grandes desvirtudes. Igual lo repasa Edgar Allan Poe, que él decía que era un maestro, pero era un borracho empedernido. Entonces, lamentablemente, los hombres que más sienten a veces más echan a la basura. Freud, pues estaba más loco. Y sí, estaba muy loco, pero bueno. Pero hicieron obras, ¿no? Entonces es cuestionable el qué haces, ¿no? Es interesante. Entonces en este viaje interpreto cómo es la aventura de Alejandro Magno. Esta necesidad de querer salir de su estado de confort. También viene cuestiones psicoanalíticas. El complejo del héroe, el complejo de yo, el complejo de ser más, el ego, los egos de Lacan. Es una cuestión también lacaniana esta aventura, ¿no? Entonces, mi protagonista aquí sale de su estado de confort, se muere su padrastro, porque no era su padre biológico. Aquí yo no quise tanto hacer la figura de ese enigma judio-cristiano de que Jesús lo concibe una virgen, así. No lo quise hacer así, lo quise hacer más como enigmático. Que Barden, que es el padrastro, encuentra a un niño ahí tirado, ¿no? En la guerra, pero lo siente que ese niño merece vivir y rescatarlo de una guerra. Y se hace padrastro, a pesar de que ese personaje odiaba ser padre, ¿no? Como mi caso, a mí no me gusta la familia. Como dice Platón, yo soy enemigo de la familia. Les voy a decir por qué. Platón en la República concibe que el mayor enemigo del Estado es la familia. Porque en la familia empieza a generarse la injusticia. Primero veo por los míos, los demás no me importa. El egocentrismo familiar, yo, los demás no. Entonces Platón dice, ¿y si no existiera la familia y toda la familia fuera el Estado? ¿Todos se quisieran? O sea, es un cuestionamiento. Toda la familia se ve en un complejo, ¿no? También lo dice Freud, el complejo de los enigmas, de los grupos. No habría una diferencia, todos somos hermanos. Y eso lo intentaron los espartanos. Por eso llegaron a ser muy superiores, porque se veían como hermanos. Y por eso estaba el back to back, se cuidaban las espaldas. Y ni siquiera los persas los pudieron sublimar. También yo estuve en Grecia, en las Termópilas, y cuando yo vi la estatua de León, ese gigantesco blanco, y todas frases escritas en varios idiomas antiguos, miren cómo se me ponen los vellos. Porque dice la frase, aquí vivieron hombres justos, hombres libres, hombres que se amaban, hombres que querían la esperanza de un nuevo mundo. Eso era Leónidas, o sea, y no fueron 300 como la mugrosa película, fueron 1000. Fueron 1000 los que detuvieron a muchos. Eran el ejército de Jerjes era de 1 millón. No se puede decir de más porque no alcanzaba la población en ese entonces de millones como actualmente. Era de 1 millón, pero contra 1000 es algo que dices, esos son Superman, no el Superman ese que me vende Estados Unidos con capita roja. Y cómo les gusta a la gente, soy maestro y a mí me choca que mis alumnos, yo doy media superior, y cómo aman a DC, a Marvel, que Spider-Man, Batman, eso ni existen. O sea, es el alter ego que nos vende la cultura americana. Mejor alaben a personajes reales que realmente hicieron por la humanidad una necesidad de cambio. Yo, para mí, como filósofo, aplaudo más a una persona que se preocupa en cambiar lo real que alguien que nada más te está dando entretenimiento y que se basan en filosofías falsas. Por ejemplo, Superman viene del alter ego alemán de Nietzsche, el superhombre, Hitchesman, ¿no? El Batman, ay, ese antihéroe depresivo, toda la oscuridad, viene de Schopenhauer, el nihilismo. O sea, son filosofías que dices, güey, o sea, son pop, cultura pop. Entonces bueno, yo soy un lector quisquillante, me preocupo en digerir lo que me alimenta. Soy muy platónico. Platón decía, si el hombre come basura, por su naturaleza será basura. Entonces tienes que preocuparte, ¿qué comes, qué lees, qué ves y qué escuchas? Es un cáncer todo lo que a diario nos bombardea. Y Array es una aventura ontológica del ser. Porque ¿qué somos? ¿Somos realmente o no somos nada? Y este enigma de fantasía, porque acá viene hasta inclusive física cuántica. También ya no tengo ingeniería ni nada de eso, pero soy muy quisquilloso, he investigado teoría de cuerdas, la paradoja del gato de Rutherford, muchas cosas. Entonces ahí está la teoría también de los fotones cuánticos, que somos hologramas y que cuando se dispersan nuestros átomos en la nada, nos borramos, pero a la vez también somos fotones de energía que persistimos, y de ahí viene la teoría de los fantasmas. Eso se llama parapsicología, que inclusive el matrimonio de los Warner
investigaban, porque sí es real muchas cosas que la ciencia no puede responder. Una de las cosas que me cae gorda de la ciencia es que si no tiene un cuadro metodológico de respuesta, no existe, es imposible. El conocimiento no puede ser imposibilitado si no se puede representar físicamente. Eso es un error. Y es lo que tiene maravillosa la filosofía, que no se estanca en la respuesta, sino da la pregunta y se exige a sí misma la repregunta si ya la contestó. Y eso es esto, arre, ¿no? Se me vino un viaje muy loco un día cuando dije, ¿qué pasaría si toda la humanidad se extinguiera? Que algo nos extinguiera como los dinosaurios en la península de Yucatán cuando cayó el asteroide. Nuestro conocimiento tampoco sería nada. Y cuando la humanidad se borre, con nosotros todo esto se borrará y la naturaleza persistirá, pero nosotros ya no más. Y como lo decían los mayas, los maya quiche, por eso hay que aplaudirle a la madre tierra, que es, será y seguirá. Y bueno, no sé, quieren hacerme preguntas, o no sé, o yo les quiero que les hable de mis personajes. Acá es un juego de cartas. Este es el Divino Linneo, son postales oficiales. Que por cierto, le mando un saludo a Darfren, es mi socio, él es dibuja mucho mejor que yo. Él ha participado para DC y Marvel, él es de Venezuela, y nos asociamos, queremos hacer esto una corporación, una empresa, y soñamos alto. Dice un alter ego que mientras más escupes, más fuerte te puede caer el gargajo, ¿no? Pero mediante las acciones, mediante los sacrificios, lo imposible se vuelve posible. Entonces, mi sueño es llegar a ser como un George Lucas, que también en su momento nadie le creía a Star Wars, y mira lo que llega a ser, ¿no? Cuando fui a la Colima-Con, aquí que está cercada, bueno, unos cuantos kilómetros más Colima, porque también voy a feria de cómics y eso, para los chavos que les gusta la chavalada, ¿no? Los cosplay y los otaku y toda esa onda, ¿no? Las mangas y eso, yo a esos voy. De hecho, el año pasado, no, en este año, al principio fui invitado de la Mole y me dieron el auditorio más grande en México, que es el Auditorio FX. Me sentí yo que no lo podía creer, así como de, güey, estoy aquí. Y eso fue porque un amigo me ayudó para entrar ahí, que un mes después se muere, ¿no? Es un ilustrador que le mando un abrazo al cielo, porque era una gran persona, que es lo que le digo a Víctor. Nosotros como artistas, en lugar de tener esa envidia, hay que apoyarnos para hacer luz, porque si no, como nación nunca vamos a avanzar. Y lo que hizo Lobo Cuevas, que Dios lo tenga en su gloria, fue que me dio un lugar en la Mole, que no cualquier artista puede llegar ahí. Y yo llegué por esa recomendación que dio con los directivos. La neta, Lobito Cuevas lo llevo en el corazón. Y es lo que dice Guillermo del Toro, hay que ser agradecidos para que el universo te dé más. Pero de corazón, no nada más como, bueno, mejor no digo nada. Vaya, nada más. Pero bueno, el chiste es que debes ser sincero con lo que quieres, ¿no? Y bueno, eso es más o menos esto, es una aventura donde el hombre se quiere encontrar quién es, porque es una aventura de niño. Inicia su aventura a los 18 años, pasan 2 años, llega a tener 20 y empieza a descubrir que fue huérfano, que sus padres biológicos quizás ni son reales. Se le empieza a meter a mi personaje una demencia, y después en este libro se le revela una voz que le dice: tú eres el hijo de Dios. Y dice: ¿de Dios o de los dioses? Porque acá vienen todos los dioses. Vienen dioses aztecas, dioses incas, chinos. O sea, hay un universo muy alto de toda la humanidad. No como Tolkien, que nada más maneja el mito de los druidas. Yo acá meto todos, hasta vienen samuráis y de todo. Es toda la locura esa. ¿Ah? Entonces, muchas culturas. Entonces le dice esta voz: véncete y verás a Dios. Y entonces ahí empieza a formar, que eso les encanta a los chavos. Cuando voy a dar conferencias, he estado ya en la Tuzocon, en la Alolacon, en la Dicon, en Los Ángeles. Lo que les gusta es lo que anuncian, ¿no? Como cómic, el círculo de la espada. Les mueve eso. ¿Qué es el círculo de la espada? ¿Y qué creen que es el círculo de la espada? Es el evangelio vuelto fantasía. Aquí en este libro, Jesús, o Peder, empieza a formar sus 12 esgrimistas de luz, 12 espadas de luz, que pelearán contra 2 espadas de oscuridad. Esas espadas de oscuridad representan a los apóstatas, a la apostasía. Si ustedes estudian qué es la apostasía, es la falsa religión que va en contra de los designios del verdadero Dios. Eso pasa en este libro. Y meto también los datos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que me impacta a mí es lo que se ve que tú te gusta todo de los japoneses, ¿no? Bueno, pero ahí te va. ¿Sabías por qué los japoneses tienen toda esta obsesión en sus mangas de hacer ojos grandes, orejitas de gato, cola de zorro y todo eso?
por la radiación que causó Hiroshima y Nagasaki, toda la deformación genética que causó en su población. Todo eso se les quedó en su psicoanálisis alter ego, que lo maneja Carlos Gustav Jung en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo todo se maneja. Por ejemplo, nosotros tenemos un inconsciente colectivo de conquista. Por eso nosotros estamos siempre así. Y viene un extranjero de cualquier país, hasta guatemalteco, ¿no? Y entre nosotros, muérete, púdrete, ¿ya viste? No, pero nada de decir, están en malos pasos. Eso es el inconsciente colectivo. No nos despertamos, no nos purificamos como nación. Y lo que tienen los japoneses es este trauma de esa deformación. Por eso Godzilla, que le encanta a Guillermo del Toro, no Gojira, es ese monstruo nuclear, esa bomba atómica que les causó mucho eso, ¿no? Decía Stephen King, también estuve en unas conferencias allá en el Times Square, en Estados Unidos, y dijo Stephen King, los monstruos no son representados si no fueran reales. Lo real fabrica sus monstruos. Y eso es. Y más o menos en eso viene este libro, ¿no? Este sí me encanta. Por eso está caro el libro. No lo puedo regatear porque está caro. Más por nada por la investigación. Metí a todos los reyes más representativos del mundo. Uno de los consentidos que viene aquí para mí es si les gusta la historia, viene el rey cartaginés. No era rey, perdón, era Aníbal, pero no era rey. Bueno, lo querían ascender a rey, pero en sí era un comandante, un dirigente. Asdrúbal, su hermano sí iba a postularse para rey. Pero bueno, el chiste es que Aníbal, las cosas que hizo, casi derrota a Roma. Dirían por ahí, por un pelo de rana calva, Roma hubiera sido conquistada por los cartagineses. Y yo me hago esa pregunta ontológica. Si Roma hubiera caído, esta cultura helénica que tenemos occidental no sería igual. Sería otra cosa, a lo mejor seríamos más lindos. No sé, ¿no? Es que los cartagineses tenían otras ondas. A lo mejor también ya no creíamos en Jesús, creíamos en Dagón. Porque los cartagineses de una descendencia fenecia y tenían esas ondas de Dagón y los dioses paganos y toda esa onda, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Por eso lo dijo Alejandro Magno. Solo el que interpreta la verdad para el vulgo es el que vence. El vencedor dice lo que se debe describir. Y ahí es una combinación de muchos reyes. Viene aquí un rey que se llama el rey mago o el rey brujo y hago una combinación de todos los reyes más malvados que tuvo el pasado. Entre ellos Darío I, Darío II, Darío III, Cambises. Bueno, son reyes, tienen que... Si les gusta la historia, es que la historia es bien padre cuando la vives, cuando la interpretas. Todo es una combinación, les digo, es una combinación de historia, de antropología, ciencia, etcétera. Y es bestseller en Colombia. Esta es una interpretación de semifantasía de qué hubiera pasado si en la prehistoria hubiera habido vida inteligente. Si los dinosaurios realmente no fueron nada más siempre lagartijas emplumadas, porque ahora las ciencias dicen que no tenían eso, que eran pollos gigantes, ¿no? Cada cosa que dice la ciencia. Y uno dice, yo soy muy Michel Foucault. ¿Han escuchado a Michel Foucault? Siglo XIX. Cuestiónate de lo que te dicen. Las ciencias son giros lingüísticos muy susurianos, ¿no? O sea, nada más me interpretan, ahí está la embarrada y ya créetela, ¿no? Es como ahorita lo de que está pasando con Atlas 31. Ya la ciencia, sí, es un cometa más, pero todo lo que hace no tiene una órbita de un cometa. Luego que tiene una falsa inteligencia que se postula atrás del Sol. Y hay muchas cositas que dicen, ajá. Y obvio, como lo dice Tony Lorgini, en el abismo de la inmensidad del universo no estamos solos. Hay algo ahí que susurra en la sombra. Y bueno, esa es toda mi saga. Esta es una propuesta de que el tiempo de fuego pudo haber habido seres más iluminados que el humano. Y que a lo mejor pudieron ser los que construyeron ese reino, si les gusta investigar de los parareinos, como por ejemplo Lemuria, Atlantis, el país de Mu, investiguen. O sea, y la Tierra realmente tiene transformaciones. Ahorita sí sabían, dato curioso, no es para que se espanten, pero no sé si sabían que Nueva York se está hundiendo 2 centímetros por año. Y también Londres, que estuviste ahí, se va a hundir esa isla, ¿no? Entonces, va a pasar un cambio climático catastrófico en donde la humanidad... Bueno, Acapulco, pobrecitos, con esto que les pasó del huracán. Entonces, aguas, ¿no? O sea, va a llegar cambios y dicen que estamos en el año inicial del cambio 2025, iniciático. Pero vienen muchas cosas bien densas, como la película de Un día después del mañana. Sí me temo que pueda pasar, porque a veces la ciencia ficción nos puede decir un susurro de verdad. Prepárense, como los Simpsons. Dice el Homero tantas babosadas que pasan, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor
ese dibujante le paga a la élite y le dice, órale, ¿no? Y bueno, pues esto fue a Raid, es una pequeña propuesta. Quiero que sea una saga intelectual que proponga algo desde la distracción, pero inconscientemente desde la técnica del libro rojo de Carlos Gustav Jung, que aprendas y que te cuestiones en tu aprendizaje y que tú mismo seas tu creador de tus mundos a través de la lectura. Pues bueno, ¿preguntas? Me gusta más que me pregunten que hablar. A ver, allá también se acepta mentadas de madres en mi facultad. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto empezaste a escribir y qué fue lo que te inspiró? No sé si lo dijiste al principio, pero no estaba. La primer libro que escribí fue a los 19 años, pero yo en ese entonces tenía un corazón de poeta. Dice Platón que el ser humano tiene facetas de la cuestión alegórica de la edad. Cuando eres joven, amas todo o maldices todo. Entonces yo ahí era un tipo que le gustaba la poesía, leía a Rubén Darío, leía a Octavio Paz, Amado Nervo y otras lecturas, ¿no? Por ahí de poesía. Y de repente me topé con los poetas malditos que en lugar de aplaudirle al amor lo escupían, lo maldecían y me gustó más. Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, ¿no? O Arthur Rimbaud, que fue violado por su amigo y ultrajado. Las Flores del Mal, una